Muy bien, pues muy buenas tardes. Estamos ya en el programa de Movimiento Interior con Ana Siri Santos y está Judith Ramos. Me dices ahorita, Judith, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Judith. Correcto. Está Anita, hola. Ana Siri Santos desde Dallas y creo que tú también, Judith, estás ahí cerquita, ¿verdad? En Tyler, Texas. Sí, estoy en Tyler, Texas, aproximadamente a 80 millas hacia el este. Muy bien. Bueno, pues como siempre les doy las buenas tardes y les dejo el espacio, Anita, aquí vamos a estar en un ladito. Muchas gracias, Arturo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a su programa Movimiento Interior a través de nuestra casa Arcanasa. El día de hoy tenemos varios temas a tratar y nos acompaña Judith Ramos, que vive en Tyler, Texas, y viene a compartirnos sus experiencias en los temas. Buenas tardes, Judith. Bienvenida a tu casa. Gracias, Ana Siri, y gracias a todo el grupo de Arcanasa por esta oportunidad que me brindan de poder compartir un poquito de lo que es mi ciudad actual, lo que es Tyler, Texas. Muchas gracias. Pues adelante, Judith, vamos a empezar. Les voy a leer algo sobre que me encontré muy interesante, que va muy ad hoc con nuestro programa y se llama Cruzar el río. Todos los días al despertar, nuestra elección es ver el cuerpo y su personalidad o ver al Dios que somos. ¿Cuántas veces al día no utilizamos la sabiduría? No se trata de lo que haces, sino de lo que piensas. La salud solo nos llega en el presente. Estamos atrapados en las contrariedades del pasado, en las heridas del cuerpo, en las redes neuronales. Intentamos cruzar al otro lado del río, pero tenemos miedo de resultar heridos o de perdernos algo más y nos detenemos. Dudamos de las enseñanzas porque no las aplicamos en nuestra vida. Consideramos las enseñanzas como una amenaza porque se requiere cambiar el ego alterado. Pero el reino de los cielos, seguimos regresando al pasado por personas, tiempos, lugares y sucesos. Cruzar el río es traicionero. Nuestro pasado nos persigue cuando hemos sido deshonestos con nosotros mismos y nunca observamos la verdad en nuestro interior. Nadie va a ser un maestro hecho y derecho hasta que seamos capaces de no dejar huellas. La honestidad no tiene que ser dura ni brutal. Es un momento en el que el alma salta de júbilo porque está libre de las sombras. La alegría nunca se concibió para el ayer, se concibió para el ahora. Dejar de vivir en el pasado para ser un genio en el presente. Solo existe este momento y lo es todo. Es del libro Cruzar el río y el autor es Ramdas. Se lo recomiendo, está muy interesante, Judith. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece esta introducción a nuestro programa? Maravilloso, maravilloso, de verdad. Sé que va a estar muy bueno, demasiado educativo para todos nosotros. Oh, claro que sí, Judith, tienes muchas cosas que compartirnos. Estamos hablando acerca de la educación y tú has tenido una experiencia maravillosa acerca de la educación, puesto que vamos a ver ahorita un video y después de este video vamos a hablar porque tienes mucho que compartirnos de tus experiencias a través de otro tipo de educación que pues tal vez nos pueda ayudar y pues vamos a empezar. Por favor, con el video, Arturito. Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. La escuela entonces no es ni siquiera el lugar de formación, es la gran guardería. No son más que espacios de tedio y aburrimiento. La educación sigue siendo lo mismo, útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta. Esto, así como está, es una falta de respeto. ¿Cuál es el problema ahora? Es la tarea que nos... Para un poco, Martín, porque te conozco. Y el estudiante cree que lo único que tiene que hacer es repetir hasta que eso se le meta en la cabeza. Repitan. 3. En
realidad nadie aprende, ¿no? Digamos, de forma forzada, no es aprendizaje. Lo cual es un adiestramiento canino. ¿Eso no es educación? ¿Cómo enfrentarnos a las dificultades? No lo sabemos, no nos lo enseñaron. Córtenla, Mariela, basta, escuchame una cosa. La escuela tiene que ser un banco de experimentación, una apertura de posibilidades totales. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y la competencia es el principio de cualquier guerra. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. ¿Cómo crees que vas a entrar a la facultad? ¿Quién te dijo a vos que yo quiero ir a la facultad? Hay madres y padres que ven al niño una hora al día. Todo aprobado, ¿verdad? Sí, mamá. ¿Cómo podemos esperar algo hermoso de ahí? No tienen idea de qué sentimos, qué pensamos o qué queremos hacer. Vas a tener que elegir una profesión. No puedes seguir jugando como un nene. Yo creo que los maestros actuales son hijos de un sistema. Si vos los dejás, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no? Igual me parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa. Una escuela donde no había, el estudiante no tenía que rendir cuentas a nadie, donde cada quien podía ser sí mismo. No hay un camino único como que no hay un chico igual al otro. ¿El objetivo de la educación cuál es? ¿Aprender? ¿Aprender qué? ¿Conocimientos? ¿O ir desarrollando unas capacidades humanas? Pues debido a esa escuela que hace que sea más importante ganar al otro que servir a la sociedad. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. Uno no puede aprender libertad en teoría cuando salen de la escuela, luego ser libres. Los chicos tienen que ser libres en la escuela. ¿Cuál sería el método más apropiado para educar? Desarrollar las capacidades humanas, fomentar la libertad de expresión, de ser, de tener, o seguir imponiendo lo que deben hacer, tener o pensar nuestros hijos o nuestros alumnos. Para cambiar un paradigma es necesario manejar otro tipo de información. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Judith? Tú que llevaste un tipo de educación con tu hijo, pues en tu casa, cuéntanos sobre ese tema. ¿Cuáles son tus experiencias? Compártenos, por favor. Sí, gracias. Mira, para muchas personas la educación en casa significa como duplicar el colegio, duplicar la escuela, ya sea comprando los libros de texto, en cuestión de deportes y demás. Para mí, la gran diferencia ha sido entre la vida y el aprendizaje, porque puedes educar sin horarios y con un esquema libre vas enseñando a tus hijos, en este caso a Hugo, y con ello lo vas enseñando y le vas enseñando lo que él va necesitando. O sea, no es algo que en muchas ocasiones el niño va a la escuela y obviamente las materias normalmente vistas, ¿no? Matemáticas, español, inglés, y resulta que el niño tiene un déficit, por decir en inglés, que yo lo viví. Entonces, ¿qué sucede? Que la maestra no tiene, ellos solamente se guían por el programa educativo que el Estado les brinda. No pueden ellos llevar otro método, tienen que abocarse a eso. Más sin embargo, cuando es educación en casa, tú vas viendo las necesidades que tu hijo tiene. Tú mejor que nadie lo conoces y sabes dónde él necesita esforzarse más o necesita que lo puedas ayudar a aprender más sobre cierta materia. La verdad, para mí fue una experiencia maravillosa, porque al niño no nada más lo tienes en casa. Muchas veces yo platicaba con otras madres, impulsándolas, invitándolas a que formáramos lo que se llama homeschool. Aquí afortunadamente existen muchos grupos y muchos padres que tenemos este mismo pensar, que es mejor educar en casa, como en otros lugares, y lo que escuchaba de acuerdo al video, como se le llama educación prohibida. Pero
La verdad es tan interesante porque no solamente el niño va aprendiendo lo que viene en un libro, sino que lo va experimentando, lo sacas afuera. Yo recuerdo tantas cosas que pude experimentar con Hugo porque salíamos al jardín cuando hablábamos de cosas de naturales o cosas del medio ambiente y lo plasmabas, o sea, lo podías ver, buscabas, investigabas, salías con él, hicimos campo. Cuando habló cuestión de historia, pudimos viajar, conocimos, recorrimos muchos lugares juntos y es maravilloso porque tú lo refuerzas demasiado en la cuestión educacional, o sea, es otra mentalidad. Incluso yo conozco varias personas ya profesionales, porque cuando tú puedes educar en casa, tú lo educas desde tercer grado, bueno, muchas personas ahora ya lo educan desde que antes de que entren al preescolar, ya pueden estar en casa. Pero muchos otros libros, por decir, hay libros que te dan de apoyo, por decir, una de las editoriales, no sé si lo puedo decir, el nombre de lo que en lo que yo me basé, el nombre se llama Abeca. Y Abeca tiene ese tipo de currículum, que es donde vienen todos los libros desde tercer año hasta onceavo, que viene siendo high school, que viene siendo preparatoria, bachillerato. Pero yo conozco ya jovencitas, ya profesionales, e incluso les dan gran prioridad a los jóvenes que han estudiado en casa porque tienen mayor madurez, son muy entregados y muy responsables. La verdad es interesante cómo el joven, el niño va creciendo de una manera totalmente diferente. No es fácil, pero es maravilloso. Es maravilloso porque compartes con tu hijo, lo educas, pero el momento que le estás educando le estás mostrando. No solamente le estás diciendo que una mariposa se va a mantener y se va a hacer un gusanito y posteriormente se hace mariposa. No, así no es. Entonces ellos lo pueden experimentar, pueden salir. Entonces es un tema de verdad bien interesante, que ojalá quienes nos están escuchando puedan hacer un alto en lo que están haciendo en cuanto a la educación de sus hijos, puedan investigar un poco más. Y ojalá que también diferentes países lo pudieran aplicar, porque tengo entendido que no en todos los países la educación en casa estaba avalada por educación, más sin embargo aquí sí. ¿Tienes algún programa? O sea, ¿llevan ustedes algún programa, alguna capacitación? ¿Se guían por algo? Sí, mira, nosotros, bueno, en mi caso yo me aboqué, bueno, aquí hay muchos grupos que nos reunimos en una biblioteca, en una librería, perdón, y somos un grupo grande, es una organización grande para educación, que primero nos ayudan a nosotros con material, tanto libros didáctico, de cómo educar a nuestros hijos en casa, cómo hacerlo el ambiente. Y también tenemos reuniones donde los jóvenes pueden compartir con los demás jóvenes como una forma de socializarse. Mucha gente tiene el concepto muy erróneo, tiene un concepto equivocado sobre educación en casa. Creen que educación en casa es mantenerse en casa, pero no es así, sino que es salir de casa. Es tener ese contacto de papá, mamá, hermano, y todo el mundo aprendemos. En el momento en que estamos sacando al niño, por decir, salimos también a los lugares de ciencia, pudimos estar en la NASA, y le vas mostrando. O sea, tú llevas tu libro, yo llevaba mi libro, y así como iba yo, iban varias mujeres de familia, nuestro libro, y le ilustrábamos cómo era la clase, y ahí mismo estábamos en la NASA. Entonces ahí ellos veían todo lo que nosotros le estábamos hablando, y podían palpar, y podían ver, igual con las flores, podían ver, oler, y lo iban experimentando, o sea, hacer los experimentos en casa, y es súper divertido, muy divertido. Y no se requiere no tienes que tener una economía, porque muchas personas también nos decían, no, pero es que para eso tienes que tener economía, no trabajar. Le digo, no, la gran ventaja es que tú puedes educar a tus hijos en la manera que tú gustes.
lo puedes educar en la tarde, tú lo puedes educar de mañana, como mejor te plazca. Incluso compartir las materias, nosotros las compartíamos entre mi esposo y yo, compartimos las materias. Le daba unas clases, yo le daba otras, y obviamente nos apoyábamos también, pues que lo pones en música, que lo pones en deporte, y obviamente que son partes importantes para él, para su crecimiento. Y uno de los libros que nosotros utilizamos, que se llama Abeca, es una editorial, se llama Abeca, y bueno, ellos te proporcionan todos los libros que tú tienes que llevar, los libros para el niño y los libros para el que va a instruir, en este caso la mamá o el papá, el padre o la mamá. Y por decir, Judith, disculpa que te interrumpa, cuando ustedes, digamos, llevan, o sea, sí llevan una especie de programa, una guía, ¿verdad? O sea, de los conocimientos que tienen a aplicar, me imagino que ustedes los aplican de acuerdo a cómo se les presentan las situaciones y los evalúan o cómo van checando el progreso del niño. Mira, aquí se evalúa con preguntas, porque cuando tú haces un examen, incluso últimamente algunas universidades, lo sé de muy buena fuente en México, ya no están utilizando tanto los exámenes, sino lo hacen como con preguntas en grupo, de pregunta y respuesta, porque se ha estudiado que aprendes más que te estés matando o estudiando preguntas y respuestas y contestarlas tú solo, vaya, como un examen tradicional, como lo hacen en muchas escuelas. Se evalúa de acuerdo a eso. Obviamente que por cada unidad hay preguntas donde ellos, son preguntas muy sencillas, que es solamente para confirmar que realmente ellos lo aprendieron. Ya cuando tú terminas eso, tú llevas un libro, tú llevas como un cuadernito, solamente no se maneja un 100, no se maneja un 80, no se maneja un 90, no hay una calificación, porque en realidad la calificación es que él haya aprendido. Esa es la calificación. Oye, qué bueno está eso, porque los niños, cuando los niños los ponemos a memorizar, los niños no están comprendiendo. O sea, no es lo mismo que le pongas a repetir la manzana es roja, la manzana es roja, la manzana es roja, cuando hay manzanas verdes, hay manzanas de otras variedades, entonces no solamente la manzana es roja, entonces no es lo mismo el que ellos estén en contacto con la naturaleza y que puedan apreciar o en contacto con las personas, si estás trabajando geografía o no sé, ¿verdad? Ustedes por decir ahí tienen una gran variedad de grupos de personas de otros países en las que, bueno, pues se puede dar puedes tener ahí una clase de geografía y de historia de lo más rico, ¿no? Porque tienes oportunidad de compartir tus tradiciones, y eso, tus raíces. Eso es muy cierto, y disculpa que te interrumpa, es muy cierto. A mí me tocó en varias ocasiones tener grupos, por decir como 2 veces a la semana nosotros nos juntamos, o sea, los padres de familia con los hijos. Hay diferentes reuniones de mañana, de tarde, incluso de ya casi tarde-noche, como eso de las 7, donde podemos, más que en esas reuniones es para compartir, las madres y los padres compartir sobre nuestras experiencias, cómo nos va con nuestros hijos, a apoyarnos, pero a la vez dejamos a ellos su espacio para que ellos puedan socializar y platicar. Obviamente, cuando nos ha tocado, a mí me tocó clases de español, los chicos vienen conmigo, los jóvenes vienen conmigo a tomar clases de español. Cuando ha tocado, por decir, tú has venido acá y tú sabes que existe a pesar que es una pequeña ciudad, muy pequeñita, hay gente de todos los países, muchísima gente de otros países y sobre todo gente alemana, argentina, y de otros países, ¿verdad? Que hay bastante aquí. Entonces, es lo que hacemos, que nosotros nos intercambiamos a los jóvenes. Cuando hay algo que hablar, los pasamos para allá, van a clases allá, por decir, a tomar clase para reforzar inglés, o incluso hay un grupo bien grande para estudiar japonés. Entonces, pues los jóvenes se van. Tenemos madres de familia que les gusta mucho la cuestión de la actuación y el teatro,
Entonces ellas proporcionan clases de teatro, igual tenemos padres de familia que dan música, entonces los chicos se van intercalando, de cuenta que hay días que de acuerdo a tu horario, como tú lo lleves, entonces dice, bueno, hoy me toca, por decir, lunes y miércoles te toca música y todo el grupo que quiere estudiar guitarra o piano, cualquier instrumento, nos vamos a la casa del padre de familia, que él es el maestro de música. Entonces, de esa forma nosotros nos apoyamos. Es como funciona aquí. Por decir, Judith, yo sé que los niños cuando los clasificamos con números o con letras o con monitos para poder decir si supo o no supo, pues creamos conflictos. Por decir, si de esa manera como se está llevando la escuela en casa, ¿cómo es la relación entre los jóvenes, entre los niños? ¿Cómo es? Es excelente, mira. Al principio yo tenía mis temores porque obviamente, y no tanto por el grupo, por los jóvenes que estaban en el grupo de homeschool, sino más que nada por los jóvenes que van a escuelas regulares, a escuelas federales o regulares, donde les preguntan y te dicen, oye, ¿a qué escuela vas? Y tú, yo soy homeschool. Y se quedan, o sea, ¿por qué? Porque no saben, o sea, no saben el concepto, todavía no, por decir para la gente latina, sobre todo aquí en la ciudad, la gente hispana, mejor dicho hispana o mexicana, porque en nuestro grupo hay mucha gente latina, hay mucha gente latinos, pero hay muy pocos mexicanos, no tienen mucho a conocer y se les hace muy difícil esto, pero entre ellos mismos, dentro de los grupos, créeme que es una armonía realmente maravillosa, porque aquí no hay una rivalidad, no hay una etiqueta hacia ellos. O sea, entre ellos no se etiquetan y o sea, no, porque realmente la cultura, se pudiera decir así, o la cuestión de educar en casa está muy envuelta, está muy penetrada en la ciudad. Entonces, por decir, tú como madre de familia, como esposa, ama de casa, mujer que trabaja, no era dificultad para ti el estar educando a tu hijo cuando tienes otro hijo más pequeño, cuando tienes que cumplir con tus deberes pues lo que tienes que hacer, ¿verdad? ¿No interfería, Judith, y no te creaba conflictos, no te sentías agobiada? No, eso es la gran maravilla, ¿no? De que, bueno, aparte que déjame decir algo, y discúlpenme los varones, pero la mujer tenemos esa gran bendición de poder hacer muchas cosas, de tener esa fortaleza, de poder hacer tantas cosas y al mismo tiempo, váyase a decir así, pero eso precisamente es la maravilla de educar en casa, porque tú te vas haciendo tu propio método de cómo vas a educar, a qué horas da receso, a qué horas es el almuerzo, a qué horas desayunas el almuerzo, bueno, aquí el almuerzo es a las 11 de la mañana, que viene siendo como la comida ya, la comida del mediodía. Entonces, la verdad que no interfiere en nada, porque es la responsabilidad de levantarte como uno de mujer, levantarse y hacer las cosas cotidianas del hogar, incursionar como cualquier otra labor, y con el niño pequeño no, porque obviamente él también se va adaptando a la educación. Recuerda que los niños, no importa, al menos yo lo he visto, que no importa la edad que el niño pueda tener, el niño siempre va a captar, el niño siempre va a encontrar la forma de entender lo que tú le estás diciendo. Entonces, ahora para mí fue una experiencia muy bonita, una experiencia muy linda que es, porque el más pequeño también aprendió, o sea, a su manera, pero él aprendió también. Él aprendió a buscar, cuando buscábamos plantas, también a buscar hojas, cuando teníamos que trabajar los sentidos, los 5 sentidos, él también supo lo que era andar descalzo, sentir el pasto, poder levantarte a las 5 de la mañana para poder tomar la clase, porque tienes que sentir la brisa para que puedas sentir esas sensaciones, esas diferencias. Y bueno, la verdad que para mí
Para mí no, y yo he compartido con otras madres de familia, como te comento, de acuerdo a los grupos que hemos tenido, y honestamente no. No, al principio te es un poco difícil porque no estás acostumbrada a tener esa responsabilidad de en casa y como que no sabes cómo empezar. Pero eso solamente fue, yo creo que las 2 primeras semanas, pero obviamente gracias al grupo de damas y al grupo de caballeros que nos apoyamos mutuamente, puedes salir adelante y te envuelves tanto que la verdad que no, se hace divertido, es muy divertido porque todo lo que haces durante el día, él lo comparte contigo, él comparte contigo, o sea, podíamos juntos, todo, o sea, realmente, sí, dime, perdón. Fíjate que todo lo que se refiere a educación nos hablan de objetivos de desarrollo humano profundo como comunidad, cooperación, solidaridad, valores humanos, igualdad, libertad, paz, felicidad. Y realmente, así como te lo estoy diciendo, son palabras hermosas, ¿verdad? Estamos hablando de valores, pero realmente estamos educando en valores a nuestros hijos, por decir, ahora en las escuelas tradicionales, por ejemplo, ustedes que llevaron ese tipo de método, ¿cómo vivieron los valores o simplemente era también algo así como, este es el valor, nada más o sea, ¿vivían la experiencia o le ponías el letrero de lo que era igualdad, libertad, o realmente sí estabas educando en valores? O sea, ¿cómo lo ves? Educas en valores, o sea, claro que eso es fundamental, o sea, eso es fundamental, porque eso obviamente que los valores que tú tienes, en casa, con lo que a ti te educaron, y que obviamente tú vas modificando a través del tiempo de acuerdo a tu necesidad como ser humano, y a la vez vas modificando de acuerdo a las necesidades de tus hijos. Pero sí, educas con valor, o sea, educas, pero o sea, que ellos aprendan. Por decirte un ejemplo, el valor de ayudar, obviamente por decir de la caridad, el amor, hay momentos en que el grupo teníamos que ir a hacer servicio social a los nursing home, a los lugares, a los asilos de ancianos. Ha habido momentos donde tienes que, por decir, no voy tan lejos, la semana pasada estuvieron se reunieron para ir a hacer unas casas de aves en un lago. Bueno, y ellos venían contentos porque pudieron trabajar durante todo el día haciendo casas para aves. Realmente, y no es nada de pago ni nada, es solamente por amor a la naturaleza, por amor a las aves. Entonces, es como tú le vas enseñando a ellos, o sea, no nada más es de decirle, hay que tener amor, sino que recuerda que los hijos o el ser humano aprende viendo, no tanto es escuchando. O sea, tú le puedes decir, es como cuando a veces ponemos el ejemplo de que tú le dices a tu hijo que no haga tal cosa, pero tú lo haces. Entonces él nunca cambia porque él está viendo en ti. Bueno, nunca es un decir, ¿verdad? Difícilmente. Si tú le dices, no me estés gritando y baja la voz, no me grites, entonces, pero tú le estás gritando, ¿verdad? Entonces no estamos educando con ejemplo. Entonces yo considero que, y a mí me ha funcionado, que los valores es enseñándoles, que lo practiquen, que lo realicen en diferentes actividades, pero que lo realicen, porque la forma como tú les estás inyectando, le estás sembrando el amor, la libertad, la expresión, el amor a la naturaleza, bueno, tantas cosas. Pero yo siento que es el educarlo, enseñarle. Sí, porque definitivamente nosotros hablamos de valores, hablamos de inculcarles los valores, pero si nosotros no lo practicamos, si nosotros desconocemos por completo lo que es un valor, y no es la filosofía, el tener el titulito, ¿verdad? Ah, mira, este es el valor de igualdad o de libertad. Si yo, ¿cómo le voy a inculcar a mi hijo a hablar de libertad
si no hagas esto, no hagas lo otro, no te vayas, no le hace aquello, o no le permito hablar, o no le permito expresarse. Entonces, pues, ¿cuál es la libertad, verdad? O sea, ¿qué concepto tengo yo de libertad y qué concepto tiene él de libertad? O sea, le estoy limitando su imaginación, pues está muy interesante. O sea, la verdad, ustedes tienen digamos, un coordinador que los está, digamos, monitoreando o asesorando o, bueno, eso ya me lo dijiste, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es cuál es la relación entre padres, coordinador, alumnos. Es muy buena, mira, nosotros tenemos una persona que es la que nos representa, y digo representa porque también en cuestión de, se ha visto, ¿verdad? Por decir, ante situaciones donde los jóvenes, a veces por situaciones fuera de nuestro alcance, los niños tienen que volver a una clase regular. Y obviamente tenemos una persona que es quien está al frente de esta agrupación y que él se encarga también. Tenemos un grupo de abogados, que sobre todo abogados, ¿no? Que son los que nos guían en caso de cualquier situación, cuando los jóvenes, como te decía, por una cuestión de fuerza mayor, ellos tienen que reingresar a la escuela regular. Y obviamente que cada semana, independientemente de las reuniones que tenemos con los padres de familia en diferentes lugares, a veces que vamos al café o nos reunimos en una cafetería, nos reunimos en algún parque, nos reunimos en el centro de ciencias o en la universidad para nosotros hablar y que los jóvenes también compartan. Cada semana nosotros tenemos nuestra reunión con nuestra persona que nos representa, que es el presidente de este grupo, y solamente es para darnos, por decir, actualizaciones de algunas cosas, por decir eventos, porque obviamente también se consiguen eventos para que los jóvenes puedan asistir. También tenemos grupo de béisbol, tenemos equipo de fútbol, tenemos folclore y mexicano, déjame te digo, tenemos folclore mexicano. Se tienen jóvenes, por decir, que tocan algún instrumento. En este caso tenemos un grupo de irlandesas, que ellas son 5 hermanas, y las 5 tocan el violín y bailan precioso. Entonces, obviamente que la directora es la que nos ayuda para poder enlazar a otras ciudades que también tienen homeschool y poder compartir con padres de familia, pero también ir a concursos, porque también concursan, o sea, que va el equipo, por decir, de fútbol, de béisbol o de fútbol soccer, de aquí de Tyler, de homeschool, y concursa con el equipo de, suponiendo Dallas, del equipo de Dallas. Se van. O sea, es una organización grande. La verdad es muy, muy interesante todo lo que nos estás compartiendo, porque pues es algo que en lo personal yo desconocía. Tú cuando me llegaste a comentar, pues al igual que muchas gentes, ¿verdad? Pues reaccioné como, ¿verdad? Pero bueno, yo desconocía y a través de ti fui como, y pues al ver a tu hijo, ¿verdad? Cómo ha evolucionado, cómo se desarrolla, pues me doy cuenta de que pues sí está funcionando este método, que la verdad me parece muy, muy, muy interesante. El tema de la educación es algo muy extenso y pues tenemos para rato para poder platicar. Yo lo que veo es que este tipo de educación te acerca a tu hijo. Generalmente la educación tradicional, nosotros como maestros, pues nos ocupamos en que el alumno aprenda y poder cumplir con lo que nos está pidiendo una dirección, una instrucción y todo lo que viene atrás, ¿verdad? Entonces, realmente no conocemos al alumno, no nos interesamos por sus gustos, sus amigos, sus preferencias, si tiene problemas, si no tiene problemas. No hay ese acercamiento.
muchas veces también como padres no conocemos ni a los amigos, nos enfocamos más en saber cuántos años tiene, qué trabaja su padre, es de familia honorable, en fin, otras cosas que realmente pues platicar con ellos, que pues qué es lo que les gusta, cuáles son sus juegos favoritos, digamos otro tipo de intereses, ¿verdad? O sea, desconocemos completamente a nuestros hijos. Y mira que, perdón, algo que quería comentarte es que tú dijiste algo importante, incluso con el video que nos pudieron transmitir. Es cierto, muchas veces tenemos en mente que dejarlo en la escuela es ya más que nada como una guardería, como una estancia, como un daycare, donde nomás se van a permanecer ahí mientras yo me voy a trabajar, ahí que los maestros se encarguen de educarlo, cuando realmente la educación, como siempre se ha dicho y mucha gente lo sabe, la educación empieza en casa. Y aparte de eso, la gran ventaja que puedes tener, aparte de conocer a tu hijo, todo, la verdad que para mí ha sido una experiencia maravillosa porque es cierto, a veces te enfocas en otras cosas muy superficiales de tu hijo y a veces ni siquiera sabes el color que le gusta. A veces dices, ay, es que le gusta a ella, por decir, las niñas, ¿no? Ay, es que le gusta el rosa y todo le compra rosa y que tú le preguntas qué color le gusta, resulta que a la niña le gustaba el morado, pero siempre usó el rosa porque su mamá le compraba el rosa. O sea, era el gusto de la mamá, no el gusto de la hija. Y otra de las cosas que también es interesante en esto, aparte de conocer tanto a tu hijo, es que te enfocas en su necesidad. Si muchos jóvenes, uno de los problemas grandísimos que vemos en las escuelas, y al menos yo lo pude ver aquí, es que el sistema escolar se enfoca solamente en un programa durante todo el año. Ellos tienen que pasar un examen. Entonces se enfocan solamente sobre ese examen. Los niños no aprenden de historia, los niños no aprenden con la profundidad de lo que es las matemáticas, no aprenden de español o de la lectura, en este caso de inglés o de reading o de writing, no lo hacen realmente con profundidad. Ellos no te saben de libros, porque realmente ellos se enfocan solamente en querer pasar los exámenes, porque así es como a ellos se les evalúa. Si ellos pasan esos 3 exámenes, ellos ya pasaron de grado. Tú le preguntas dónde, alguna ciudad o la capital del estado de Texas, y ellos te dicen San Antonio, Dallas, Houston. O sea, realmente no saben. Yo lo experimenté cuando mi hijo estuvo en una escuela regular. Yo experimenté y fue cuando dije no, aquí no, porque incluso estando en educación en casa, él ha leído de verdad que muchísimos libros que incluso ni siquiera yo había tenido la oportunidad de leerlos y que me tuve que leerlos por él. O sea, libros, te puedo decir, de El Principito, de Sancho. Imagínate, un niño de 10 años realmente lee libros de 700, 500 hojas y no nada más de que lo lee, sino que te hace un resumen y te dice cuál es la base de eso, cuál es lo más importante de ese libro. Entonces, y otra cosa para agregar es de que si tú ves que tu hijo tiene un déficit en cualquier materia, tú puedes estar ahí hasta que él lo entienda, hasta que él lo comprenda. Si él no entendió, vamos a decir, por decir una materia, matemáticas, si él no entendió con bolitas, entonces tú le pones ahora manzanitas. Y si ves que no aprendió con manzanitas, entonces tú le enseñas, como dice uno, con palitos, con arbolitos. Me refiero a que utilizas diferentes programas para que él pueda aprender y lo motivas, porque obviamente que también dentro del programa Beca no nada más es con libros, sino también tenemos multimedia, donde ellos se meten en la computadora, hacen ejercicios en la computadora y obviamente que hay un tutor que está con ellos en ese programa y el tutor le va explicando
cada uno de los problemas, diferentes formas para que lo pueda captar y lo pueda entender. Y conforme él va contestando, también ellos manejan mucho lo que es el estímulo, el aplauso, y le van dando medallas. Y le dan medallas y medallas. Y por cada grupo de medallas que él tenga, si él tiene 10 medallas que termina, él pudo terminar todo su programa, porque aquí, como te decía, aquí no se califica ni con 10, ni con 9, ni con 8. En este caso, en el programa que es en línea, se va premiando con las medallas, son medallitas. Entonces, tú vas terminando un programa y te da una medalla, y así sucesivamente. Entonces, ya cuando tú terminas con esas medallas, ellos te mandan, te llega a tu casa un reconocimiento por haber terminado toda esa unidad. Entonces, realmente los estimulas porque llega un reconocimiento a tu casa con nombre del niño, de que él terminó satisfactoriamente, por decir, la unidad 4 qué sé yo, de álgebra y cosas así. Entonces es bonito porque tú puedes avanzar con él o detenerte, cosa que yo entiendo, ¿verdad? Que los maestros pues no lo pueden hacer porque ellos llevan las unidades y llevan por tiempo y tal día ellos tienen que enseñar esto y posteriormente seguir, o sea, ellos no pueden parar. Recuerden que todos los jóvenes tienen un sistema diferente. Lo que probablemente tú puedes aprender escuchando, otros jóvenes lo aprenden observando. Entonces, ahí es a donde voy. Esa es la gran ventaja de educación en casa, porque tú vas conociendo las necesidades de tu hijo y vas educando de acuerdo a lo que él necesita. Qué bueno, Judith. Pues fíjate que este tema es para largo y pues le vamos a dar continuidad. Te estoy comprometiendo para la próxima semana. ¿Te parece bien? Claro que sí. Para mí será un placer poder acompañarlos. Porque quiero pues tenemos otros temas preparados y pues los vamos a dejar picados con esto de la educación, porque aquí va la pregunta para que les vamos a dejar de tarea, ¿verdad, Judith? Sí, es el adiestramiento es una educación. ¿Estamos adiestrando a nuestros alumnos, a nuestros hijos, o realmente los estamos educando? La próxima semana pues vamos a continuar con este tema, es muy amplio, hay muchas cosas que compartir. Algo que me llamó muchísimo la atención, que pues yo lo había escuchado, pero realmente no había puesto atención, fue algo que ahora he estado experimentando y no sabes qué maravilla, es sobre un descubrimiento que se hizo de que las plantas, fíjate, no tienen ojos, nariz, oídos, pero dependen de sus sentidos en formas que la ciencia solo ahora está comenzando a comprender. Y yo también, no sabes, me conmovió el saber que una planta responde a las sustancias químicas del aire, tiene luz, a la luz y el tacto, y las plantas también pueden detectar los sonidos. Imagínate qué maravilla, Judith. ¿Qué nos puedes tú decir de este tema? Tú que también estás en contacto con la naturaleza, que tienes tus hortalizas. Mira, yo creo que por algo nuestros abuelos, bueno, yo me acuerdo de mi abuela, que mi abuela tenía un jardín hermoso, mi abuela y mi abuelo, ¿no? Precioso, en el estado de Veracruz, bien lindo. Y incluso ya cuando ellos se mudaron a Nuevo Laredo, yo recuerdo que mi abuela se levantaba y les hablaba. Y yo conozco de muchísimas mujeres y hombres que no me dejarán quedarme atrás con esto, no me dejarán sola, de que es cierto, las plantas sienten. Tú le hablas a la planta, tú le platicas y la planta se pone linda, se pone bella, tú las tocas, las puedes acariciar, ellas sienten, incluso yo realmente tengo una planta que es muy sensible, que incluso si una persona, quien sea, pasa por ahí a un lado, yo no sé si su energía no es muy que la percibe, vaya, la planta percibe la energía, que se me pone malita, se me pone fea, se me pone triste,
y tengo que estar con ella al pendiente, la tengo que cambiar de lugar, ponerla más conmigo, moverla de ahí y estarle platicando. Y es cierto, yo creo que tiene mucho que ver con eso. Y yo creo que en el caso de las hortalizas, me hiciste recordar la canción de Juan Luis Guerra, que dice que cuando la mujer esté en su mes, que no toque el conuco porque lo echa a perder, o sea, lo daña. Entonces, el conuco es precisamente lo que yo tengo aquí en casa, que viene siendo un espacio donde tú puedes sembrar y tú tienes aquí tu espacio. El conuco es un espacio donde tú siembras. Y mira que efectivamente, o sea, yo siento que ellas pueden percibir, perciben, sienten. Y la verdad que cuando está uno en ese tiempo, en ese periodo, yo la verdad no me acerco. Yo prefiero mandar a mi hijo o mandar a mi esposa, decirle, hey, ve y tráeme tomates, ve y tráigame algo. Pero ¿por qué no vas tú? No, yo prefiero aquí verlas. Yo las veo de lejos y las acaricio. Ya llegará su momento de darle su cariño. Pero es cierto, yo estoy totalmente de acuerdo con esos estudios y que incluso yo creo que nuestros antepasados siempre fueron muy sabios, porque hace cuántos años que nuestras abuelas han platicado y les ponían música, le cantaban, platicaban con ellas y oye, daba su fruto, daban frutos preciosos y la verdad que yo creo que no es tanto que tú utilices un gran fertilizante o un buen fertilizante, yo creo que parte importante es de la forma donde ellas están, lo que ellas sienten, lo que respiran, lo que ellas sienten a su alrededor. Pues fíjate que dice que responden a sustancias químicas en el aire, a señales de luz. Si podemos decir que ven, huelen y responden al tacto, siempre que recordemos que al usar estos términos no estamos diciendo que experimentan el mundo de la misma forma que una persona, pero sí sienten. Ahorita la pregunta de los científicos es, ok, las plantas tienen sensaciones, ahora la pregunta es, ¿dónde está el cerebro? Pero en fin. Vamos entonces ahora, este tema también lo vamos a dejar también para la próxima semana porque tú tienes también mucho que compartirnos. Yo no sé de dónde sacaste tantas verduras de ese espacio en el que tú sembraste y tenías de todo. Así es que tomates salían y chiles y cuando yo fui a ver el espacio me quedé asombrada porque de ahí sacaste bastante para dar y repartir. Entonces, que nos platicaras también la próxima semana de Tyler, lo que hacen, cuáles son sus actividades. Y ahora te voy a invitar a que veamos un video acerca de los Anunnaki. Es una civilización y quisiera que, si hay tiempo, ¿verdad?, pudiéramos platicar un poco acerca de... Este video nos va a dar una información sobre las semejanzas, por qué hay tanta semejanza en las culturas y pues vamos a encontrar algunas respuestas. Es una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿Por qué hay pirámides en China? ¿Por qué hay en Egipto? ¿Por qué en Mesoamérica? ¿Por qué en muchas partes hay ese tipo de los jeroglíficos, ¿verdad? ¿Por qué hay tanta similitud en las culturas? ¿Por qué todos hablan de un Dios que viene del cielo? ¿Por qué todos lo ponen como un reptil con plumas? En fin. Y bueno, pues aquí tenemos unas de las respuestas. Si nos puedes apoyar, por favor, con el video, Arturo. Claro que sí. Gracias. Después de la creación de Adapa, los dioses convivían con el hombre y la raza humana proliferó en número. Los Anunnaki exigían más esclavos primitivos para sus tareas, pero poco a poco dejaron de utilizarlos como mineros y se fueron olvidando de las extracciones de oro para convertir al hombre en un sirviente para todo tipo de tareas. Los dioses les enseñaron a cultivar campos, a recitar poesías y a danzar y cantar para ellos.
hasta que algunos hombres fueron ordenados sumos sacerdotes para que construyeran templos para venerarles. Cada Anunnaki alimentaba su egocentrismo fundando una ciudad propia para ser venerado como un dios. Todo lo que sabemos sobre los Anunnaki se lo debemos a un excepcional descubrimiento que tuvo lugar en un yacimiento de la bíblica ciudad de Nínive, la antigua capital asiria. Fue en el siglo XIX, en las ruinas del palacio de Asurbanipal, donde encontraron una biblioteca con los restos de 25.000 tablillas de arcilla con inscripciones cuneiformes, que nos relatan con detalle cómo esta civilización extraterrestre llegó a la Tierra hace 445.000 años y creó genéticamente al ser humano hará unos 300.000 años. ¿Quiénes eran realmente los Anunnaki? En el panteón sumerio figuran 23 dioses Anunnaki, pero sabemos que ni eran dioses, ni ángeles, ni demonios, sino criaturas con un desarrollo tecnológico y unos conocimientos sobre física avanzada, capaces probablemente de alterar el espacio y el tiempo, de atravesar dimensiones y mundos paralelos, y dotados de un potencial psíquico con el que podrían manipular las mentes de una raza inferior y convertirla en una especie esclava. Ante una civilización tecnológica como la suya, el hombre les consideró dioses celestiales con poderes para gobernar el cielo y la tierra. Las tablillas sumerias no hablan de criaturas etéricas, sino de seres biológicos, de carne y hueso. Los Anunnaki eran una raza guerrera, arrogante y con unos instintos de conquista y poder insaciables. Sabemos por los grabados que físicamente en comparación con los hombres eran muy altos, probablemente una altura superior a los 2,5 metros, y también mucho más fuertes. Se les representa como grandes manipuladores genéticos capaces de crear vida artificial y con conocimientos psíquicos muy elevados para jugar a ser dioses, creando religiones como sistema de control de la población, para confundir y generar guerras y disputas entre los pueblos de la Tierra. Pero, ¿qué aspecto tenían estas entidades? ¿Eran tan humanos como nosotros? En los grabados sumerios, los Anunnaki eran representados en forma humanoide, y aunque sus rasgos faciales quedaban parcialmente ocultos, en parte debido a sus barbas de lapislázuli, parecían tener un rostro humano. Sin embargo, en relación a su aspecto real, hay algo que no encaja. Los Anunnaki les prohibieron a los sumerios que en sus grabados y estatuas los reflejaran en su aspecto real. ¿A qué obedecía esta prohibición? Si los Anunnaki eran tan humanos como nosotros, ¿qué clase de inconveniente hubieran tenido en dejarse reflejar tal como eran? En Babilonia denominaban a los Anunnaki Sir, que significa dragones o gran serpiente. De hecho, el propio Enki pertenecía a una estirpe familiar llamada la Hermandad de la Serpiente, ya que su madre, la concubina Nanu, era descendiente de esta sangre. El símbolo de Enki eran las 2 serpientes enroscadas del caduceo. Este símbolo podría encerrar hasta 3 tipos de significados. La primera interpretación sería la naturaleza reptiliana de estos seres, una posibilidad cada vez más aceptada por investigadores de todo el mundo, en vista de que prácticamente todas las culturas antiguas de la Tierra fueron creadas por dioses serpiente llegados de las estrellas. La segunda interpretación sería que, debido a que las 2 serpientes guardan una estrecha similitud con la cadena del ADN humano, sería todo un sello distintivo para decirnos que ellos nos crearon, algo así como un copyright que viene a recordarnos quién es el fabricante de nuestra raza. El tercer significado del caduceo sería la síntesis del conocimiento, de la sabiduría espiritual,
ya que tal como viene simbolizado por el hinduismo, la serpiente enroscada es la energía kundalini que el hombre guarda latente en su chakra sacro, en espera de que ascienda hacia la iluminación, recorriendo todos los centros energéticos hasta alcanzar el séptimo y último chakra, el coronal. En el Oriente Próximo se encontraron varias estatuillas de dioses sumerios, claramente de aspecto reptiliano. Sus rostros parecen ranas y sus cráneos son mucho más alargados que los humanos, especialmente en la parte occipital. De hecho, ya se han encontrado calaveras en Sudamérica, supuestamente pertenecientes a los antiguos Anunnaki. Concretamente en Perú, en el Museo Arqueológico de Lima y en el Museo de Ica, que muestran unas dimensiones craneales mucho mayores que las humanas, de tipo dolicéfalo, con unas cuencas oculares mucho más grandes e inusualmente redondas. Según el investigador suizo Nassim Haramein, estos cráneos, que él denomina cabeza conos, pertenecen a los antiguos Anunnaki y constituyen la prueba de que no pueden ser humanos. En cambio, los detractores argumentan que estas deformaciones forman parte de rituales de algunas culturas para parecerse a los dioses, especialmente en el antiguo Egipto. Para ese fin, utilizaban tablas o cintas de cuero pegadas al cráneo desde el nacimiento. El niño sufría una compresión craneal continua que podía deformar la frente, los laterales o la nuca. Pero sabemos que nunca podría modificar la capacidad craneal en centímetros cúbicos. El proceso podría deformar el hueso, pero no aumentar su volumen. Eso sería del todo imposible. Y la prueba de ello es que los cráneos humanos encontrados que realizaban estas deformaciones no se parecen en absoluto a estos llamados cone heads, cabeza conos. El mayor tamaño de cráneo humano que se tiene conocimiento alcanzaba unos 1980 centímetros cúbicos. Sin embargo, algunos de estos misteriosos cráneos alcanzaban un tamaño de unos 3.200 centímetros cúbicos, una diferencia importante. Aparte de este detalle, estos cráneos poseen un 15% más de ancho en sus órbitas oculares, y la perfecta simetría de sus lóbulos descartaría cualquier presión mecánica externa. Estaríamos hablando, pues, de seres que no se corresponden al hombre de Neandertal, ni el de Cromañón, ni al Homo erectus, pero mucho menos al Homo sapiens. En esta representación vemos lo que podría ser el verdadero aspecto de un Anunnaki. Según las tablillas, eran seres territoriales, belicistas y tremendamente ritualistas. Se regían por la numerología y realizaban sacrificios humanos y animales en fechas señaladas como parte de un ritual de invocación hacia otras dimensiones. Durante sus ceremonias, sometían a los sacrificados a todo tipo de vejaciones, siguiendo un patrón parecido a los rituales adánicos. Les hacían comer y beber excrementos y les torturaban hasta el límite de sus fuerzas, para generarles un estado de pánico total. De este modo obtenían una energía de la que se alimentaban. Circulan ciertas teorías de que bajo un estado de pánico estos seres se beberían la sangre del sacrificado para absorber el estallido de adrenalina que con el miedo se propagaría por el torrente sanguíneo, y eso les produciría un gran placer. Enki, en cambio, era contrario a estas prácticas y luchaba para liberar al ser humano de su esclavitud, a través de la fundación de las llamadas antiguas escuelas de sabiduría, que tanto proliferaron en Egipto. Enki fue un benefactor para la humanidad y el responsable de que el hombre fuera el depositario del conocimiento espiritual. Fuimos visitados en el pasado y posteriormente creados genéticamente por una raza de reptiles humanoides.
Aunque todas las evidencias apunten ineludiblemente hacia esa dirección, quien ostenta el poder mundial oculta esa realidad con el fin de que sigamos ignorantes sobre nuestros orígenes, pues este conocimiento podría tambalear las bases de todas las religiones del mundo y en gran medida causaría una revolución social sin precedentes que obligaría al sistema educativo a modificar todas las enseñanzas y a la ciencia actual tendría que admitir la invalidez de sus postulados. Entre el 10 y el 14 de abril del 2003, en plena invasión de Irak, el ejército de los Estados Unidos saqueó el Museo Nacional de Antigüedades de Bagdad y robó grandes cantidades de figuras, tesoros y tablillas que nos hubieran revelado mayores detalles de la conexión reptiliana de los Anunnaki. El 80% de los 170.000 objetos que albergaba el museo fueron robados y destruidos. Durante el saqueo, un incendio en la Biblioteca Nacional de Bagdad destruyó archivos de incalculable valor. Listo, Anita. Gracias. Bueno, pues ya vieron el video y lo escucharon. Y pues ya estamos en el tiempo de cerrar y pues no solamente les voy a compartir rápidamente una parte de lo que yo encontré. Esto es entre muchas civilizaciones, pero esto es lo que encontré que les puedo compartir en este momento. Tengo más, pero algo que se me hizo, aparte de toda esa similitudes que hay en las diferentes civilizaciones. Aquí esto también me llamó la atención. Dice, Robert Morton Sky es un conocido estudioso y conferencista amerindio sobre distintos temas como ser tribus americanas, entre ellos los indios Hopi y ufología. Ha realizado un interesante estudio sobre los Hopi y los sumerios y sus similitudes. Antes de comenzar a comentar estas similitudes, hablemos brevemente de los sumerios. Sumeria es una antigua región del cercano oriente que se encuentra en lo que sería actualmente parte del territorio de Irak. Formaba parte sur de la histórica Mesopotamia, entre la planicie ubicada entre los ríos Éufrates y Tigris. Grandes misterios envuelven a la civilización sumeria, considerada la primera y más antigua civilización del mundo. La procedencia de sus habitantes, los sumerios, es incierta y se han escrito las más variadas hipótesis al respecto. En la lengua sumeria, esta región era denominada Genki, equivalente al acadio mat sumeri, esto es, la tierra de Sumer, Senar. Los Hopis creen que el creador del hombre es una mujer. Los sumerios también creían que el creador del hombre es una mujer. Y pues aquí se vienen otros temas que valdría la pena compartirles la próxima semana, porque son muchas las similitudes, pero pues ya terminamos el tiempo. Pero interesantes similitudes, teniendo en cuenta, o sea, hay que tener en cuenta que estas civilizaciones no tuvieron ningún contacto entre sí. Entonces, pues esto es realmente el misterio. Todas las cosas que conocían en Sumeria, aquí los Hopi también lo conocían con diferentes nombres, pero tenían la misma referencia. Entonces, pues ese es un misterio que estamos nosotros investigando y pues seguimos en la búsqueda para poderles compartir todo lo que se pueda, pues de una manera mejor. ¿Qué te parece, Judith? ¿Qué te parece, Arturo? Gracias, muy interesante, la verdad, que ojalá el próximo programa, como tú lo decías, podamos ampliar un poco más en este tema, porque sí, la verdad que yo me quedo de verdad que emocionada con este tema, de cómo, no sé, una pirámide aquí, otra pirámide allá, y cómo tienen tanta similitud. La verdad que es muy interesante. Sí, la próxima semana yo creo que nos vamos a basar un poquito más en esto, porque ya ves que habíamos investigado mucho sobre el tema de las comparaciones de todas las pirámides que se han encontrado en el mundo, y pues el cráneo del niño de las estrellas, que ese tema quedó pendiente. Pero ¿cómo ves, Arturo, la próxima semana? Claro que sí, sí, como tú quieras, Anita. Aquí tengo las imágenes si las quieres ver.
Ok, entonces, pues mira, vamos, voy a terminar entonces con esto de lo que son las similitudes que hay entre los. Esto es algo que me llamó mucho la atención porque Sumeria está en Irak, está en esa parte de Irak y los Hopis son americanos. ¿Cómo existe esa relación? Dice, los Hopis creen que dos hermanos tenían la tutela sobre el planeta. Recordemos que aquí en los videos que hemos estado viendo, los sumerios hablan de dos hermanos, Enki, ¿verdad? Y creyeron que dos hermanos tenían la potestad sobre la tierra, y Enlil. Esos dos hermanos son los de los que nos hablan los sumerios. Y los Hopis también hablan de dos hermanos. Los Hopi creen que los Alo eran los guías espirituales. Los sumerios creyeron que los Alu eran seres celestiales. Los Hopis creen que el creador del Padre es Ka. Los sumerios creían que la esencia del Padre era Ka. Recuerden que Ka es el sol. El Hopi creía que Toyoa, el dios del sol, es el creador de la tierra. Los sumerios creyeron que Taea era el creador de la tierra. Los Hopis creen que Katsinas eran los espíritus de la naturaleza y además los mensajeros y maestros enviados por el gran espíritu. Los sumerios creyeron que Katsina eran los verdaderos enviados de Dios. Los Hopi creen que Eototo es el padre de los Katsinas. Los sumerios creyeron que Eata era el padre de los seres. Los Hopi creen que Shakawina es el jefe de los guerreros. Los sumerios creyeron que Tak-Anu era el guerrero divino. Los Hopi creen que Nagasoshu es la estrella Kachina. Los sumerios creyeron que Nihirsu era el amo de las naves del espacio. Los Hopi creen que Akush es la Kashina naciente. Los sumerios creyeron que Aku eran seres de luz. Los Hopi creen que los Danik eran los guardianes de las nubes. Los sumerios creyeron que los Dak-An eran guerreros del cielo. Los Hopi creen que Sutunagu era un Kachina celestial. Los sumerios creyeron que los Tak-An-Iku eran los guerreros del cielo. Los Hopi llamaban a la serpiente Chua. Los sumerios llamaban a la serpiente Shu. La palabra Hopi para muerto es Moki. Los sumerios utilizaron Kima para muertos. El nombre Hopi para las Pleiades en Shukam, los sumerios creyeron que Shukem eran las estrellas supremas. Los Hopis creen que Tapu es el nombre de la tierra. Los sumerios creyeron que Timat era el nombre de la tierra. Para los Hopi, la palabra Omik significa arriba o encima de. Para los sumerios, Amik significaba mirar al cielo. Los Hopi creen que Tuahuata es aquel quien ve magia. Los sumerios creyeron que Tuatú era alguien del otro mundo. Los Hopis creen que Pahana era el hermano perdido que volvería un día para ayudar al Hopi y a la humanidad. Los sumerios reconocerían a Pahana como el anterior. Ahí estás, Judith. Sí, aquí estoy. Ah, ok, creo que se nos fue Anita con la conexión. Ahí estás, Anita. No, ok. Bueno, estoy viendo que está tratando de regresar ahí la comunicación con Anita, pero está batallando. Excelente el tema, Judith, nos dio mucho gusto que participaras y está
interesantísimo la información de lo que es la educación ahí con ustedes en casa, la educación en casa, que pues acá todavía no se practica en México. Aquí estoy. Ahí Ya estás, llegué. Anita. Me fui allá al espacio, pero ya llegué. Al infinito, al infinito. Y más allá. Adelante, Anita. Pues entonces, ¿cómo ves, Judith, que lo que hemos estado presentando, si nos puedes poner las fotos de las pirámides y por favor, Arturo, de ir pasando las fotos, por favor, de las similitudes que existen entre las pirámides, las similitudes que existen entre las esfinges o lo que, digamos, sus... Ay, se me fue el nombre de sus tótems, no sé, ¿verdad? De sus monolitos, todo como son como dragones, como serpientes, y todas están emplumadas y son en diferentes lugares. Ya ven que ya ves que en China, pues utilizan el dragón. Acá en lo que es México, pues tenemos lo que es la serpiente emplumada. ¿Cómo ves, Judith? La verdad que sí está muy interesante y de pensar y de analizar un poco más con mayor profundidad este tema, y la verdad que yo sé que son cosas que están a la vista y que a veces busca uno respuesta, ¿no? ante tantas cosas que uno observa de las diferentes culturas, de cómo se fue desarrollando, y la verdad que es impresionante, y ojalá que sí podamos ver un poco más. Yo desgraciadamente no puedo ver las imágenes que están pasando, solamente me estoy guiando por lo poco que he aprendido acerca de esto y lo que hemos estado conversando ya acerca de pues sería como una civilización, ¿no? Sí. Es muy interesante este tema. Fíjate que sería un desperdicio pensar. Yo desde niña siempre me pregunté, bueno, ¿qué hay más allá, verdad? Pues más allá hay estrellas, y más allá de las estrellas pues está nuestra galaxia, hay más galaxias, hay muchísimos planetas, millones de planetas. ¿Cómo es posible que seamos el único planeta habitado? Eran las preguntas que yo me hacía de niña, pero desgraciadamente siempre hubo alguien que me dijo no sueñes, y llegó un momento en que comencé a creer que era todo fantasía, hasta que otra vez comenzó el tema y comenzó yo comencé a sentir esa curiosidad por saber de que no somos los únicos, nada más que todavía no tenía yo el valor de poder hablar de estos temas, ¿verdad? De este tema. Pero, ¿por qué no tener el valor? O sea, ¿cómo no voy cómo la única manera de poder descubrir, de seguir, este conocimiento me sigue llegando? No el hecho de que yo todavía no lo vea, no lo toque, no quiere decir que no exista. Entonces, pues, yo creo en esto, y voy a seguir investigando, pues, para poder transmitirles, ¿verdad? Yo no he tenido un encuentro cercano, pero me gustaría experimentarlo, me gustaría vivirlo, pero para esto pues necesito seguir conociendo, ¿verdad? Hay información pues negativa, información positiva, pero las dos son informaciones, y la cuestión es seguir investigando. Entonces pues ojalá que les apasione este tema como a mí, ojalá, Judith. Yo sé que a Arturo le gusta también, y pues vamos a seguir con estos temas. Rápidamente, el cráneo, vamos a hablar ahora de lo que es el cráneo del niño de las estrellas. Es un cráneo que algunos argumentan pertenece a una criatura extraterrestre o un híbrido humano extraterrestre. Los partidarios de dicho esgrimen un estudio de su ADN que descartaría su parentesco con la raza humana. Hace unos 65 años, en una cueva de un poblado rural cerca de la región de las Barrancas del Cobre, al sur del estado mexicano de Chihuahua,
un adolescente estadounidense encontró 2 esqueletos completos enterrados en un túnel de una mina. Esa misma noche los dejó afuera de su casa de campaña y una tormenta se llevó los esqueletos y curiosamente solo aparecieron al día siguiente los cráneos. La joven volvió a su casa en El Paso y guardó estos cráneos durante toda su vida. Según el estudio de carbono 14, los cráneos tienen una antigüedad de 900 años. Tras su muerte, fueron entregados al matrimonio estadounidense de Ray y Melanie Young. Melanie, enfermera de cuidados neonatales, aseguró que no se trataba de ningún tipo de malformación humana, por lo que decidieron cederlo a evaluación profesional. El cráneo pasó a manos de los investigadores estadounidenses Lloyd P. y Mark Bean, quienes con la colaboración de empresas especializadas en genética como Transgenic CA-USA, Instituto Royal Holloway en Londres, además el apoyo del genetista como Dr. Ken Pye, junto a varios especialistas en química, neurociencia y craneofisiología, han llegado a determinar que existe una posibilidad cercana al 90% que el cráneo extraño sería de un ser híbrido de madre humana y padre de una raza no conocida. El director de equipo de investigadores afirma que la existencia de seres extraterrestres en nuestro planeta podría quedar demostrada gracias a este descubrimiento, entre tantos, ¿verdad? En cuanto al origen híbrido de este niño, los indígenas que habitan la zona donde se encontraron los cráneos cuentan una antigua leyenda sobre los niños de las estrellas. Según estos relatos que se remontan como mínimo a 2 siglos atrás, unos seres procedentes de las estrellas dejaron embarazadas a varias mujeres que vivían en las aldeas más aisladas de la región. Después de dar a luz a estos niños de las estrellas, los criaban durante varios años hasta que sus padres regresaban